San Juan 14 del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis que a donde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Saludo a todos con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días. Un día como hoy, hace casi 2000 años, estaba siendo tomado prestado un pollino hijo de asna en la casa de su dueño, sin que lo haya autorizado, a la verdad. Y sobre ese pollino estaba subido un rey y entrando a Jerusalén en una entrada victoriosa, en la cual fue aclamado por todo el pueblo. Fue una semana de acontecimientos fabulosos, pero también fueron acontecimientos muy tristes, pero de gran alegría para cada uno de nosotros. Este rey que estuvo entrando montado en un burrito prestado, estuvo entrando y fue aclamado por todo el pueblo. Una semana después, el mismo pueblo era el que iba a decir: crucifíquenle y liberen al asesino. El mismo pueblo que lo aclamó un día como hoy, hace casi 2000 años, una semana después lo estaba poniendo en una cruz. Y ese rey es nuestro Salvador. Y de ese rey quiero hablar en esta mañana. La palabra que fue leída hoy se encuentra en Juan 14:1 y es una conversación entre Jesús y sus discípulos justamente un día antes de que él fuera apresado, ahí en el día en que celebraron su última cena juntos. El Señor Jesús venía comentando todos los acontecimientos que iban a ocurrir desde esa noche en adelante y por el resto del fin de semana. Cuando él iba a ser tomado preso, lo iban a crucificar. Había hablado acerca de que uno de los 12, que eran como una familia, estaban tan unidos, uno de los 12 lo iba a traicionar. Y los discípulos estaban escuchando estas cosas y no lo podían creer. Tenían una gran angustia en su corazón. Pedro, que siempre era impulsivo, él dijo: Señor, a donde vayas, yo te seguiré. Si te toman preso, iré contigo, hasta la muerte te seguiré. Y Jesús le estaba declarando: hoy mismo, antes de que cante el gallo, me traicionarás 3 veces. Todos los discípulos estaban con una tremenda congoja en el corazón, angustiados sobremanera por las cosas que Jesús les estaba relatando que habían de acontecer. Eran momentos de mucha angustia para ellos. Y en medio de todo ese momento, y viendo Jesús la angustia que había en su corazón, les dirige unas palabras que son maravillosas y yo creo que son muy necesarias para dirigirlas hoy al pueblo del Señor. Porque esa palabra que estuvo vigente hace casi 2000 años, sigue vigente el día de hoy, ¿lo cree? Hoy podemos tener la misma angustia. Hoy es un día de elecciones en nuestro país. Se va a tomar la decisión más grande del año concerniente a nuestro país, porque se van a elegir autoridades que nos gobernarán por los siguientes 4 años. Y queremos elegir bien. Y queremos que Dios ponga esas autoridades conforme a su corazón. Pero eso no deja de traernos angustia, más aún cuando hemos vivido días de campaña electoral en donde nos han dicho: si gana este candidato va a ocurrir esto, y si gana esta candidata va a ocurrir lo otro. Y se ha sembrado angustia en nuestro corazón. Y las preguntas que vienen hoy a nuestra mente es: ¿y qué pasa si gana el opositor? ¿Y qué va a pasar con mi país y con mi familia y con mi trabajo? Muchos incluso llegan a decir: si gana el opositor me voy del país. ¿Es verdad o no? Hay angustia en el corazón. Hay incertidumbre en el corazón. No sabemos lo que va a pasar. Pero vienen tiempos de cambio. Pero la misma palabra que fue vigente hace casi 2000 años es vigente hoy. El Señor Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón.
Y el Señor Jesús te está diciendo, no te turbes, no te angusties, no tengas miedo. Él les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? ¿Quién cree en Dios? Crean también en Jesús. Él dijo, creed en Dios, creed también en mí. Amén. Esta es una palabra de consuelo. Esos discípulos estaban tremendamente angustiados porque no sabían qué iba a ser de ellos. Habrán pensado, ¿y qué pasó con las profecías? Que vendría un Salvador y nos liberaría de la opresión del Imperio Romano. Pero aquí seguimos oprimidos. Y Jesús nos dice que lo van a apresar, lo van a poner en una cruz y que tiene que morir. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Nos van a perseguir? Sí. ¿Vamos a tener que huir? Posiblemente. Y había gran angustia y el Señor en medio de esa angustia dice, no se turben. ¿Sabe por qué se atreve el Señor Jesús a decir eso? Él dijo, si creen en Dios, crean en mí, porque yo tengo el control. Yo tengo el control. No se turbe vuestro corazón. Y Él les dice una noticia maravillosa, mis hermanos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Si no fuese así, yo ya se los hubiera dicho. Esta es palabra de verdad. Jesús no anda con engaños. Jesús es la verdad. Lo que sale de su boca es la verdad. La palabra de Dios es Cristo. En Juan 1 dice que el verbo, o sea, la palabra, fue hecha carne en Cristo Jesús. Todo lo que dice la palabra es Cristo. Y Él dijo, voy pues a hacer lugar para ustedes. Puede ser que tengamos muchas tribulaciones en este mundo, puede ser que tengamos mucha angustia, puede ser que nuestro corazón se agite dentro de nosotros y que estemos día y noche preocupados pensando qué va a ser, qué va a ser, qué va a pasar. Pero les traigo una buena noticia. El Señor Jesús prepara morada para cada uno de nosotros en la casa de nuestro Padre. Y cuando Él fue puesto en esa cruz del Calvario, estaba preparando morada para ti y para mí. Amén. Gloria a Dios. Y las cosas que vemos aquí en la tierra son temporales, mas las que no vemos son eternas. Y allá es donde tenemos que dirigir nuestra mirada por fe a las cosas que no podemos ver. Amén. Así que no se turbe vuestro corazón. El Señor Jesús ha preparado morada para cada uno de nosotros en la casa de nuestro Padre. Y Él dijo, sí, es verdad, tengo que irme, pero volveré. Y volveré para tenerlos conmigo. Y donde yo esté, quiero que ustedes estén conmigo. Amén. Solos no estamos. Pueden venir tormentas, pueden venir vientos fuertes, pero cuando el Señor Jesús está en medio de nosotros, la tormenta se calma. ¿Lo creen? Amén, gloria a Dios. Y sabéis a dónde voy, dijo, y sabéis del camino. Pero siempre en medio de una aula de clase, en medio de una enseñanza, hay aquel que está distraído y no escuchó lo que el maestro está diciendo. Y en la historia era Tomás. Porque ¿qué había dicho el Señor Jesús? Voy pues a la casa de mi Padre a preparar morada para ustedes. Y el Señor Jesús les dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Sabéis del camino? Y ahí sale Tomás y dice, no sabemos a dónde vas. Yo creo que Jesús tenía ganas de decirle, pero lo acabo de decir. Te acabo de decir a dónde voy. Y nosotros sabemos a dónde está el Señor, a dónde fue el Señor Jesús. Y dice, no sabemos a dónde vas, dice Tomás. Y esta, mis queridos hermanos y hermanas, es la pregunta que la humanidad se ha hecho por todo el tiempo, toda la historia de la humanidad se ha hecho esta pregunta. ¿Cómo pues sabremos el camino? ¿Cómo sabremos el camino? Es una pregunta existencial que el ser humano se hace. La humanidad completa está buscando el camino y el mundo ha tratado de resolver esta pregunta más de una vez y en muchas modalidades. El mundo busca dar un camino para tu encuentro personal de tu mismo ser, de tu propio ser, de lo más profundo de ti. El mundo trata de darte el camino para llegar a la fama, al poder, a la riqueza. El mundo busca encontrar y darte una solución o un camino para llegar a todas
lugares en que tú quieras estar. Pero el mundo lo que no puede es darte la respuesta de cuál es el camino que lleva al Padre. Lo ha intentado muchas veces, lo ha intentado a través de religiones, de doctrinas falsas, pero nadie tiene el conocimiento el mundo no tiene el conocimiento de cuál es el camino para llegar al Padre. Y se siguen preguntando, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Cuando las mujeres fueron al sepulcro a buscar a Jesús, un ángel se les presentó y les hizo una pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y el mundo sigue buscando entre los muertos al que vive. Sigue buscando en doctrinas erradas, en religiones, dónde está aquel que vive. Amén. Pero Jesús da una declaración y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Él es la respuesta a esa pregunta que por tanto tiempo la humanidad se ha hecho. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Cuál es? Creed en Dios, dijo el Señor Jesús, creed también en mí. En medio de este caos del mundo, el Señor nos hace un gran regalo. Un gran regalo. Es el anuncio de que Él ha ido a preparar lugar para nosotros. Y esto tiene que ser un motivo de mucha felicidad y gozo en nuestro corazón. Es mucho más importante de lo que pueda ocurrir en este mundo que es temporal. Tenemos un seguro eterno. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos un pasaporte celestial. A pesar de que tengamos un pasaporte ecuatoriano y una cédula ecuatoriana y que amamos a nuestro país y que queremos la paz para nuestro país, pero hermanos y hermanas, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Allá pertenecemos y allá vamos. Ahí vamos a pasar toda la eternidad junto a nuestro Señor. Gobernantes llegaron a ese país y gobernantes se fueron. Han venido unos, se han ido. Pero quien gobierna en nuestro corazón eternamente es Cristo Jesús. Y esa es nuestra certeza. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué va a pasar con el país? Lo que Dios permita, porque Él está en el control. Él tiene el control. Él no ha soltado el control. Así que siempre está esa pregunta, ¿no es cierto? No sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos del camino? Es la humanidad pidiendo instrucciones, guías, direcciones a Dios. Hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos llegar. Y esa es la gran pregunta de la humanidad. ¿Está conmigo? Pero Jesús lo declaró, yo soy el camino. Y es un precioso camino de amor y de misericordia de parte de nuestro Señor. En Mateo 9:35 dice, se redacta una anécdota cuando Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero dice el versículo 36 que al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dice la palabra, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Los ojos de Jesús siempre han estado sobre nosotros, amados hermanos. Aun cuando nos hemos sentido solos, Él nos ha visto, Él nos ve. Él ha tenido compasión de nosotros, Él tiene compasión de nosotros. Porque muchas veces nos ve tan perdidos, tan desamparados como ovejas sin pastor. Así es como Él nos ve. Y al mirar eso, el Señor Jesús toma una decisión crucial. Iré a la cruz para abrir un camino para ustedes. Mi compasión llega hasta la cruz. Mi compasión va a los clavos. Mi compasión va a la corona de espinas. Mi compasión va a la lanza en mi costado. Mi compasión va a los vituperios, a los insultos, a los latigazos por ustedes, por amor a ustedes. Gloria a Dios. Ese es mi Salvador, digno de todo honor y de toda la gloria, de toda la alabanza de su pueblo.
No hay otro rey como mi rey. No hay otro Señor como mi Señor. Es su nombre en el cual hay poder. Él tuvo compasión de ti y de mí y se entregó en la cruz. Y en esa cruz Él abrió ese camino del cual vamos a hablar hoy. ¿Quién es el camino? Cristo es el camino. Cristo es el camino, el único de todos los caminos que el mundo nos puede ofrecer. El único camino que tiene valor para nosotros es Cristo. Es Cristo. Hay un dicho que dice que todos los caminos te llevan a Roma, ¿verdad? Y es aplicable para todos los caminos del mundo, porque todos los caminos del mundo te llevan a la perdición. Son finitos, no son permanentes, pero hay un camino, hay un solo camino que lleva al Padre, y ese es Cristo. Y ese es el único que tiene valor, porque es un camino eterno, y ese es el camino en el cual nosotros queremos caminar. Amén. En Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su destino es de muerte. Amén. Y por ahí hay muchos escritores y filósofos y estudiosos del comportamiento del ser humano que buscan la autosuperación. Deepak Chopra, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuauhtémoc Sánchez escribía libros que los leí. De Deepak Chopra no he leído mucho, pero de Cuauhtémoc Sánchez sí, libros que leí en mi adolescencia, en mi juventud, que buscan interiorizar nuestro ser, encontrar lo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, sacar muchas veces cosas que hemos guardado y demás cosas que son temporales, pero no es un camino hacia la eternidad. El único camino que nosotros podemos confiar es Cristo. Solo Él lleva al Padre. Jesús dijo en Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Este es el camino de muerte. Un camino ancho, cómodo, un camino fácil. Y el siguiente versículo, el 14, dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús habló de dos caminos. Un camino que es amplio, que es cómodo, por el cual muchos transitan, y un camino que es estrecho y que es incómodo y que pocos andan por ese camino. Ahora, los que van por el camino cómodo, ese es un camino que conduce a la perdición, pero el camino estrecho conduce a la salvación, y ese camino estrecho es Cristo. ¿Por cuál camino hemos de decidir andar? El Señor siempre nos da alternativas, ¿no? Es maravilloso nuestro Dios. ¿Por cuál es el camino que nosotros queremos andar? Yo no sé si aquí hay alguien más, aparte de mí y aparte de Tomás, que quiere conocer cuál es el camino. ¿Cómo hemos de andar por ese camino? ¿Qué significa transitar en Cristo, en ese camino estrecho que conduce a la salvación? Que no es fácil, es difícil. Jesús mismo lo dijo, pero su fin es maravilloso, es glorioso. Por ese camino yo quiero andar. ¿Usted? Ahora quiero darles unas claves de cómo es ese camino. ¿Cuáles son las características del caminante que va por Cristo? A los que caminamos en Cristo, a los que le hemos recibido en nuestro corazón, a los que nos dejamos guiar de nuestro Señor, que está morando, que está en el trono de nuestro corazón. Lo primero, este camino es un camino de fe. Amén. Dice la palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Entonces el caminante en Cristo no anda por vista, anda por fe. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo dice Hebreos 11:1. Amén. Así que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Por fe, por fe. Y alguien puede decir: ay, pastor, yo no tengo mucha fe. La fe es lo que me falla, y al menos en estos momentos difíciles en los que la evidencia y todo lo demás y las circunstancias que están a mi alrededor y mi corazón se angustia y la fe me falla. No tengo mucha fe. ¿Cómo he de caminar en Cristo sin fe?
La verdad que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos de esa fe. Y alguien puede decir, yo no tengo fe, a mí no me dieron fe, no conozco cómo ejercitar la fe. Pero déjeme decirle algo para que lo tengamos muy claro. Fe tenemos todos, todos tenemos fe. Si usted alguna vez se subió en un medio de transporte, por ejemplo, sea un bus, un avión, un taxi, lo que sea, y se dejó llevar por un conductor, usted tenía fe de que ese conductor está capacitado para manejar y que no lo va a llevar a la muerte. Tenía fe en llegar a su destino, ¿sí o no? O cuando va a un restaurante y le sirven un plato de comida, y más aún si es en una hueca, ahí en un mercado, tiene fe de que esa comida ha sido bien preparada, bien limpiada y que no le va a hacer daño. Eso es fe. Usted no puede ver cómo lo prepararon. Usted no puede saber si hubo asepsia, si fue limpia la preparación, si los vegetales y las proteínas y los carbohidratos estaban frescos. Pero tiene fe y se lo manda, se lo come. ¿No es cierto? Eso es fe. Mostramos fe en el camino. ¿Sabe por qué? Tenemos fe de que nuestras piernas no van a fallar, de que van a dar un paso tras otro paso y vamos a llegar. Estamos caminando por fe. Literalmente caminamos porque tenemos fe en que las piernas van a responder al cerebro. Eso es fe. Nadie se lo asegura. Un día pueden dejar de responder y caerá al piso, pero tenemos fe de que van a responder. Todos tenemos fe, nadie puede decir que no tengo fe, todos tenemos fe. Lo que pasa es que no sabemos cómo direccionarla correctamente. La fe en Cristo, la fe en el camino. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay muchas cosas que no podemos ver, de esas nos aferramos. Como dije hace un momento, la Biblia dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esas son las que tienen valor, las cosas que no se ven. Las promesas que Dios nos ha dado, las recibimos por fe. Caminamos en sus promesas, caminamos en su palabra. A veces nos sentimos derrotados, pero la palabra dice que nosotros somos más que vencedores y que estamos en victoria. Y lo creemos, y lo declaramos, y lo ponemos en nuestro corazón. Un caminante en Cristo siempre camina por fe, no por evidencia. Por eso cuando un caminante en Cristo le preguntan, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Aunque tengo muchos problemas, pero estoy bien. Ahora, delante del Señor es otra cosa. Ahí te puedes derramar, ahí te puedes abrir, ahí puedes abrir tu corazón delante de Él. Pero los que estamos en Cristo andamos en victoria. Aun cuando el enemigo está que nos pisa los talones, andamos en victoria. Amén. ¿Cuántos andan en fe? Amén. En Hebreos capítulo 11, ese es el salón de la fama de los hombres de fe de la Biblia, ¿no es cierto? Y Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Después de que el escritor de Hebreos había anunciado las obras de fe de muchos personajes bíblicos, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Hay tantos hombres que aplicaron la fe y que sus testimonios están escritos para animarnos a nosotros a que esa misma fe pongamos en práctica. Dice, ¿qué más digo? Me faltaría el tiempo. Y dice, porque por fe conquistaron, ¿qué cosa? Reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espalda, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo a causa de la fe. ¿Cómo que no andamos en victoria? Si alguien lo duda, ahí están los testimonios. Hebreos 11, no está escrito en vano. Cristo es la palabra y la palabra es Cristo. Y Él está ahí para conocimiento nuestro. Están las historias escritas en la Biblia para que veamos cómo la fe ha movido la mano de Dios por siempre. Y la va a mover en tu favor. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que aquel que se acerca a Dios para pedirle alguna cosa crea que Dios está ahí, que Dios es hacedor y galardonador de los que le buscan. Oraciones sin fe no llegan
mis hermanos, no pasan del techo, no llegan al trono. Sin fe no se puede agradar a Dios, no se puede llegar a Dios. El caminante en Cristo tiene que andar en fe. Y esa es la primera característica del caminante en Cristo. Así que la fe. La segunda es un caminar en obediencia. No caminamos libremente según nuestra voluntad, sino en obediencia. Mateo 7:21, el Señor Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios es obedecer a Dios. Es una obediencia en amor, es una obediencia que está tan ligada a la fe. Sabemos que el Señor tiene el control, sabemos que lo que dice la palabra es la verdad, y la palabra dice que Él tiene pensamientos de paz para mí. Y Él tiene pensamientos de paz y Él tiene el control de mi vida, y sabemos que si lo obedecemos es para mi bien. El caminante en Cristo entiende esta verdad. La obediencia a Dios es pura bendición para mi vida. Es pura bendición para mi vida. Y entonces no es difícil obedecer. Pero es necesaria la obediencia. Cristo es ese ejemplo de obediencia. Él dijo, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Así que el que camina en Cristo no puede correr libremente dentro de su voluntad. Tenemos que sujetar nuestra voluntad para que la voluntad del Padre se haga en nuestra vida. Eso es obediencia. ¿Cuántos obedientes hay en este lugar? Poquitos. ¿Y el resto? ¿Y el resto no se sujeta? ¿El resto no entrega sus caminos al Señor? La palabra dice en Salmos 37:4, ¿qué dice? Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. O 37:5. 5 creo, ¿no es cierto? Por la fe, dice Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible obedecer a Dios. Por eso la fe es de la primera característica del caminante en Cristo. Primero tiene que tener fe para que pueda ser obediente a Dios. Capaz aquellos que no dijeron que son obedientes porque les falta todavía cultivar un poco más la fe, no sé. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Qué tremendo el llamado de Abraham. De repente el Señor se le presenta a Abraham y le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tus padres, que yo te mostraré a dónde has de ir. Fácil, Señor, voy a empacar todas mis cosas, me pongo en la puerta de mi casa y le dices, ¿para dónde, Señor? Camina, camina, camina. ¿No sabes a dónde vas? No importa. Qué fácil obedecer, ¿no? Quienes han migrado y han dejado su país saben que eso no es fácil. Para nada. Pero Abraham tenía una cosa, fe. Esa palabra chiquitita de 2 letras, fe. Pero esa fe que mueve montañas. Esa fe que mueve la mano de Dios. Y por la fe, dice aquí el texto de Hebreos 11:8, por la fe. Por esa fe es que Abraham pudo obedecer a ese pequeñito llamado de Dios. Que Dios no me llame como Abraham. Ay, no sé. Y salió sin saber a dónde iba. Yo quiero preguntar algo. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no creía, no tenía fe? Si no creía en el llamado. O más aún, si habiendo creído no hubiera obedecido. ¿Qué hubiera pasado? Porque una de las 7 bendiciones que Dios le da a causa de su obediencia es esta: y serán benditas todas las familias sobre la tierra a causa de tu obediencia. Mi hermano, tú y tu familia son benditos por Dios a causa de la obediencia de Abraham. Repercusiones eternas hay en la obediencia a Dios. No solo para ti, sino para toda la descendencia en este caso, todas las familias todas las familias cristianas que han puesto a Cristo como su Señor y su Salvador, son bendecidas a causa de la obediencia de Abraham. Amén.
Es importante obedecer a Dios. Debemos entender que la obediencia a Dios es pura bendición para nosotros. ¿Quieren la bendición de Dios? Yo sí. Solo los que quieren la bendición de Dios digan un fuerte amén. Amén. Obedezcamos a Dios. ¿Quiere la bendición? Obedezcamos a Dios. No podemos caminar en desobediencia. No, esa no es característica del caminante en Dios. Entonces caminamos por fe, caminamos por obediencia. Vaya tomando ahí su nota. La tercera, andamos en dependencia. ¿Cuántos son dependientes aquí? Y no me refiero a la relación laboral de dependencia. En tu vida, en tus actos, en tus pensamientos, en tus sentimientos, ¿cuántos son dependientes? Porque el Señor Jesús dijo en Juan 15:5, Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mire esa declaración de nuestro Señor y Salvador. Si no estás dependiendo de mí, ¿qué puedes hacer? Nada. Pero alguna cosa he de poder hacer, aunque sea calentar el agua. Nada puedes hacer. Nada. Porque si tratas de calentar el agua, te darás cuenta que se acabó el gas y no hay más. Y a tomar agua fría. Nada puedes hacer. ¿Qué es una rama que es un pámpano? ¿Qué es una rama que es cortada del tronco y echada en el piso? ¿Qué pasa con esa rama? Al poco tiempo está seca. No sirve más que para ser echada en el fuego. Eso somos nosotros si nos apartamos de Cristo. El caminante en Cristo tiene que tener una dependencia al 100% de nuestro Señor. Que Él sea, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le recibimos a Dios, dice la palabra que le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Muchas veces nos quedamos en lo segundo. Cristo me salva y gracias a Él tengo acceso al Padre. Amén, aleluya. Esa es la mejor decisión que pudiste tomar. Pero también le declaramos como nuestro Señor. Y el Señor es aquel que gobierna, el que dirige nuestra voluntad, el que dirige nuestros pasos, el que dirige nuestros pensamientos y nuestros actos, y el que dirige hoy la papeleta de votación. Amén. Dependencia en el Señor. Dependencia en Él. Al 100%. No podemos andar independientes de nuestro Señor. Solamente esa dependencia es la que nos permite a nosotros decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Puede decir eso? Diga conmigo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré quien gane la presidencia. No temeré el futuro que le espera a mi país, porque el Señor es mi ayudador. La palabra dice, no temas a malas noticias. ¿Lo cree? Solo si dependemos en Dios. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero apartados de mí, nada podéis hacer. Amén. ¿Cuántos mantenidos hay? Amén. Y con mucho orgullo. Amén. Desde ahí a mí me quedó muy claro, y agradezco que me puso en prueba, porque desde ahí me quedó muy claro que yo soy un mantenido de mi Dios. Aleluya. Vivo en dependencia al 100%. Él dijo, no temas porque yo soy tu Dios. No desmayes porque yo te sostengo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Por eso no tengo temor. Hoy cantamos aquí, yo no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. Solo quienes dependemos de Él sabemos que no tenemos por qué tener temor. A pesar de que pase lo que pase a nuestro alrededor, no importan las circunstancias, nosotros dependemos al 100% de Dios. Y Dios nunca falla. El mundo falla, pero Dios nunca falla. A Dios nunca se le escapa el control. Él nunca dice, ups, me descuidé, se me fue de las manos. Jamás. Mi Dios está en el control. La Biblia dice que Él no duerme ni se adormece, sino que te cuida de día y de noche. Aleluya. Es bueno ser un mantenido de Dios. Dependamos de Él. Así que el caminante en Cristo camina por, la lección aquí, por fe. La segunda, obediencia. La tercera, dependencia.
¿Quiere la cuarta? ¿Sí le está gustando? Hasta ahora estas características del caminante. ¿Por qué el Señor me manda hoy a hablar de estas características? Porque estamos viviendo en un tiempo de mucha aflicción, de mucha angustia. Estamos viviendo los últimos tiempos, según dice la palabra, y nosotros tenemos que permanecer en esa palabra, que es Cristo. Permanecer firmes en la roca. Y el Señor nos manda para recordarnos y fortalecer esas características del caminante en Cristo. ¿Cuántos son caminantes en Cristo aquí? Quiero que levante su mano como una acción de fe y diga, yo soy caminante en Cristo. Pero levante su mano los que no levantan. Levante sin miedo, nadie le va a juzgar. Que Cristo vea esas manos levantadas hacia Él para darle la gloria a Él. Yo soy un caminante en Cristo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. La cuarta, andamos en perseverancia. ¿Por qué digo esto? Fue leído. El Señor Jesús dijo, ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos andan por él, pero estrecho es el camino que conduce a la salvación y poquitos van por él. El camino estrecho, mis queridos hermanos y hermanas, hace que nos desmotivemos, que nos cansemos y que muchas veces lancemos la toalla. ¿Sí o no? Mas la palabra dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24 es un capítulo en el que el Señor Jesús cuenta todas las cosas acerca de cómo será en los últimos tiempos. Él dice, vendrán muchos falsos profetas, falsos maestros que engañarán a muchos. ¿Estamos viviendo eso? Hay muchos que están engañando al pueblo hoy. Hay muchos que sacan incluso a hijos de Dios de las iglesias y los llevan al mundo. Hemos visto hasta de esta iglesia se han salido a causa de falsas doctrinas, de falsos maestros. El Señor Jesús dijo, oiremos de guerras y de rumores de guerras. ¿Cuántas guerras se están librando hoy en el mundo? ¿Desde hace cuánto tiempo? Constantemente estamos en guerra. Rusia contra Ucrania, Israel contra Hamás. Hay guerras en todas partes. Y no solo guerras declaradas como las que acabo de mencionar, hay guerras dentro de las familias, hay guerra dentro de los miembros de las iglesias, hay guerras en todas partes, hay discusiones y todo lo estamos viendo. Oiremos, dice, se levantará nación contra nación, habrá pestes, hambres, terremotos, dígame cuál de estas cosas no estamos viviendo. Os entregarán a tribulación, los matarán, quizás aquí no, pero queridos hermanos, en África, en este mismo mundo, ahora hay gente, hay cristianos que por causa del nombre del Señor están siendo asesinados. Porque no nos llega a nosotros, no quiere decir que no pasa, está pasando. Estas cosas son señales del fin de los tiempos. Están ocurriendo ya. Y todo esto el Señor Jesús nos lo dio como una advertencia para que estemos firmes en la roca, para que perseveremos en Él. Dice, serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre. De esto ya se está viviendo un poco aquí. Ya nos ven feo a veces, ¿no? Por ser cristianos, por profesar nuestra fe. Ya se están discutiendo leyes para tratar de frenarnos. En las escuelas ya no se permite nombrar la Biblia o el nombre de Cristo. En muchas escuelas. En el mundo occidental ya está pasando eso. Aborrecidos de todos por causa del nombre de Cristo. Dice, se entregarán unos a otros. Por la multiplicación de la maldad el amor se enfriará. Todas estas cosas dice Cristo en el capítulo 24 de San Mateo. Como advertencias para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Y después dice lo que fue leído, mas el que persevere hasta el fin. O sea, a pesar de toda esta persecución, porque el Señor no permitió un camino fácil, Él dijo el camino es estrecho, el camino es empedrado, el camino tiene baches, tiene piedras que te harán tropezar y aquí están esas piedras, estos son los baches, pero a pesar de todos esos baches, el que sigue caminando, el que persevera, este será salvo. Entonces el caminante en Cristo tiene que perseverar hasta el final. No es fácil, por supuesto que no es fácil. Muchas veces hemos querido tirar la toalla porque ya no podemos más. Los que llevamos este ministerio que nos ha sido dado por el Señor de llevar la palabra, de evangelizar,
y que somos no los que nos paramos aquí, sino todos los que estamos en esta sala, porque para todos es la gran comisión. Cuando el Señor Jesús dijo a sus discípulos, ¿dónde están los discípulos de Cristo? Créalo que usted es un discípulo de Cristo, si no, no estuviese aquí. Diga amén, yo soy discípulo de Cristo. Y Él dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar a toda nación, a toda lengua, a todo pueblo, las buenas nuevas. Pero esa predicación no es fácil, la gran comisión no es fácil. Es un camino difícil, lleno de piedras, de huecos, de baches, apretado. Tienes que esforzarte, esfuérzate y sé valiente, levántate y predica, le dijo el Señor al profeta. Así que es un camino difícil y muchas veces pensamos en tirar la toalla. ¿Lo ha pensado alguna vez? Por ejemplo, en el trabajo me hacen tanto bullying porque soy cristiano, me llaman el aleluya, el santo, el cerebro lavado, yo que sé que nomás le digan, que me pesa tanto que he pensado, aunque sea decirles a ellos, aunque no lo haga, pero les voy a decir, no, ya no soy cristiano. Negar el nombre de Cristo. A veces pasa por nuestra mente negar el nombre de Cristo. Y es porque el camino no es fácil. No le he puesto en silencio. Pongamos todos como el pastor el teléfono en silencio. Un pastor en Estados Unidos contaba a su iglesia una reflexión que él tuvo en medio de una oración. Él dice que estaba orando porque le parecía que el camino era tan difícil, que iba cuesta arriba, se esforzaba en preparar sus mensajes, iba a la iglesia, la gente no reaccionaba, la gente no entendía, la gente dejaba de ir, se iba de las iglesias, se vaciaban las sillas y él se angustiaba mucho por ese peso y decía, es tan complicado el ministerio, es tan complicada la evangelización. Y dice, pero un día estaré en la presencia de mi Dios y todo esto se acabará. Y dentro de su reflexión, él dice que cuando estaba pensando en cuando esté ahí, dice, y veré al apóstol Pablo cerca de mí. Y cuando lo vea lo voy a abrazar porque fuimos compañeros de armas, porque los dos predicamos. Y el apóstol me dirá a mí, ¿fue difícil? Y yo le diré, sí, muy difícil fue. Y el apóstol Pablo le dirá, sí, ¿verdad que es difícil? Y me va a decir, ¿y cuántas veces naufragaste? ¿Y cuántas veces fuiste apedreado? ¿Y cuántos latigazos recibiste? ¿Y cuántas veces fuiste puesto en prisión por predicar el nombre de Cristo? Y ese pastor dijo, uy, qué vergüenza. Y yo que me quejo porque no me saludaron en la iglesia. Y yo que me quejo porque me hicieron un poco de bullying en el trabajo. ¿Y por qué traigo esta reflexión que compartía ese pastor en Estados Unidos? Porque es verdad. Miremos los hombres que nos precedieron, que llevaron el evangelio con valentía, que no tiraron la toalla por cosas mucho mayores que las nuestras. Seamos fuertes, tomemos ese ejemplo. Que no sea que cuando estemos delante del apóstol Pablo nos avergoncemos, sino que podamos contar nuestras historias de valentía también. ¿No es cierto? Amén. Así que perseveramos. ¿Y cuál es el secreto para perseverar? Antes de esto, una cosita. El cristiano nunca se jubila, mis queridos amigos. El discípulo de Cristo nunca se jubila. Si alguien pensaba que voy a trabajar para Cristo hasta cierta edad y luego ya me retiro, aquí hay un anuncio. No te jubilas hasta el final. ¿Y cuál es el secreto para perseverar? Porque el Señor Jesús dijo, el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Ese será salvo. Y ese secreto para perseverar está en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Eso es todo. Eso es todo. Porque si es con tus fuerzas, fracaso. No vas a perseverar, mi querido, mi querida. No lo vas a lograr. El mundo es poderoso. Ponerte a discutir con el enemigo, no lo hagas. Porque el enemigo tiene siglos de práctica en discusiones. No lo hagas. Pon los ojos en Cristo y en Él todo es posible. Todo lo puedo. Quinto, andamos en santidad. Ya vamos terminando, son solo 7. No sé por qué sale el número 7 el día de hoy, pero son solo 7. Andamos en santidad. Así que a ver, vamos a hacer un repaso. Para que no se me duerman nomás. A ver, fe, obediencia,
dependencia, perseverancia. Quinto, santidad. El caminante en Cristo tiene que andar en santidad. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué cosa? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá a Dios. Amén. Uy, pastor, ahí sí ya me cogió. Porque por más de que intento sigo pecando. Déjeme decirle algo, la santidad no es no pecar. El santo no es aquel que no peca. David cometió los pecados más vergonzosos que nos harían avergonzar a nosotros mismos, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. Santidad significa separado para Dios. Entiéndalo de una vez, mi querido hermano, usted es separado para Dios. Usted ha sido separado para Dios. Eso quiere decir que no nos mezclamos con el mundo. Somos separados para Dios. Si hoy el apóstol Pablo estuviera entrando por las puertas de esta iglesia, aleluya, sería hermoso. Él nos saludaría como saludó a los Efesios en Efesios 1:1 y diría, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en el centro de adoración cristiana. Amén, diría yo. ¿Quién más me acompañaría a decir? Amén. Aquí estamos los santos y fieles en Jesucristo. Amén. Hombres y mujeres separados para su gloria. Amén. Separados, apartados, quitados del mundo. A un lugar privilegiado. Como dice la palabra, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para que anunciéis las virtudes de aquel que los llevó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos un propósito de parte de Cristo, ese debemos cumplir. Así que la santidad, mis hermanos, tiene tanta importancia que sin la santidad nadie verá a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? Yo quiero verlo en toda su majestad cuando llega delante de Él. La santidad es un requisito indispensable del caminante en Cristo para que lo podamos ver. Aunque sea por fe, diga amén. Eso. Amén. Pero no se angustie, mi querido hermano. Yo sé que ser santo en un mundo de pecado es difícil. Yo sé que las tentaciones están golpeando a la puerta todos los días e insistentemente. Yo sé que el enemigo se disfraza, si fuera posible, hasta de ángel de luz para hacernos creer que lo que nos está proponiendo viene de Dios. Y muchas veces nos equivocamos. Pero como dije hace un principio, santo no es el que no peca. Aun cuando caemos, dice la palabra, el justo cae 7 veces y de todas ellas le levanta el Señor. La palabra dice que si pecamos y nos arrepentimos, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que mis hermanos, no diga, oh, ya me toca salirme del camino porque no soy santo, porque he caído, porque he fallado. Déjeme decirle algo, la santidad no viene de un esfuerzo suyo personal. Diga gloria a Dios, porque tarea difícil me estaban poniendo ser santo. No, la santidad no viene de ti, la santidad viene del Espíritu Santo. Él es el que te santifica. Es el resultado de la obra transformadora de un espíritu con el cual hemos sido sellados, que es el Espíritu Santo de Dios. Él es. 2 Corintios capítulo 3 versículo 14 dice, pero el entendimiento de ellos, está hablando de los que no han creído en Cristo, de aquellos que están apartados de Cristo, el entendimiento de ellos se embotó, dice la palabra, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto por el cual por Cristo es quitado. Es decir, viven todavía por la ley, viven todavía tratando de alcanzar un nivel de santidad y de salvación a través de ¿qué? De la ley, de las obras. Porque no han recibido a Cristo. Y el siguiente versículo, 2 Corintios 3:15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, a la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aún siguen dependiendo y confiando en la ley. Su corazón sigue tapado, su entendimiento sigue embotado. Y el versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Un día nosotros tuvimos el entendimiento embotado.
y el velo cubría nuestro corazón. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Cristo nos ha hecho libres. Por tanto, dice el versículo 18, nosotros todos, ahora sí está hablando de nosotros, ahora sí viene lo bueno, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, que dice, somos transformados, es decir, que cambiamos de una cosa a otra cosa. Ya no somos lo mismo que éramos antes, ahora somos distintos, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. He aquí que el Espíritu del Señor está trabajando en ti. El Espíritu de Dios trabaja de dos maneras. La una es de afuera hacia adentro, cuando te está llamando, cuando te está convenciendo de juicio y de pecado. Y una vez que tú le recibes, Él entra en ti y trabaja de adentro hacia afuera, porque aquel que eras empieza a ser transformado. Amén. La santidad es un proceso que lo realiza el Espíritu Santo. Ahora en ti está permitirle al Espíritu Santo que trabaje en ti. Darle toda la autoridad a Él. Así que es una transformación, es una obra del Espíritu Santo que nosotros mismos no podemos hacer. Por eso dice el Salmo 37, 5 era, ¿no? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Permite que el Espíritu Santo transforme y haga lo que el Señor quiere que tú seas. Que te lleve a ser santo, porque la palabra dice, así como yo soy santo, sed vosotros santos. La palabra dice, el que es santo, santifíquese más. Es decir, permita que el Espíritu siga trabajando y trabajando. Es un proceso de un cambio continuo. Hoy estamos mejor que ayer y mañana estaremos mejor que hoy. Ese es el camino del caminante en Cristo. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, porque la palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va, ¿qué cosa? En aumento. No dice que vas para abajo, dice que vas para arriba hasta que el día sea perfecto. Amén. Esa es la senda del caminante, del justo. Vamos la sexta. Andamos en renuncia. No le digo que mañana renuncie a su trabajo, por favor, mi hermano. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese o renuncie, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Caminar en Cristo implica negar nuestra propia voluntad. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo primero que Él tiene su voluntad propia. Y tú tienes tu voluntad propia. ¿Sí o no? Tus sueños, tus anhelos, tus vivencias, tus proyectos, tus metas, todo. Esa es tu voluntad. ¿Tienes una idea de a dónde quieres llegar? Pero esto hay que renunciar. Si es necesario, renuncia a eso. El mundo te dice, alcanza tus metas y tus objetivos. Y la corriente te indica que si tienes que abandonar, mamá, a tus hijos para ser feliz, porque eso es lo que ahora promulga el mundo, abandónalos, tienes derecho a tu felicidad. No quiero hablar de esto. Pero lo que el mundo nos enseña es distinto a lo que el Señor nos dice. Quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a todas esas cosas. Jesús es el ejemplo. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Cuando Él estuvo en el Getsemaní, dijo, Señor Jesús, 3 veces lo dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pásala. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. ¿Cuántas veces podemos orar como el Señor Jesús? No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Aunque no me guste lo que estás proponiendo para mi vida, aunque sea un trago amargo. El escritor de Hebreos recomendó en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabía que estamos en una carrera? No de velocidad, es una maratón. No gana el que llega primero, gana el que llega. En esa carrera estamos. Perdón.
Y de esa carrera, dice el escritor de Hebreos, despojemos, renunciemos todas aquellas cosas que nos frenan, que son lastre, que es un ancla y que no nos permite caminar dentro de la voluntad de Dios. Dios querrá muchas veces que cambies amistades, que te separes de personas que no te hacen bien. Dios que te llamará muchas veces a que hagas transformación en tu vida. Es el trabajo transformador del Espíritu Santo dentro de ti, hablándote. Y tenemos que obedecer. Rendir nuestra voluntad para hacer la voluntad del Señor. Eso es renuncia. Lucas 14:26 dijo el Señor Jesús, si alguno viene a mí, ¿hay aquí alguno que venga al Señor Jesús en esta mañana? Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué venimos a Él? Porque sabemos que Él es todopoderoso, que Él tiene los mejores deseos para ti, que sus planes son perfectos en tu vida. Venimos a Él, dice, si alguno viene a mí, pero no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y algunos quieren incluir a la suegra ahí, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué versículo que es este? No que el Señor Jesús esté llamando a que aborrezcamos a padre, madre, hermano y hermana. Lo que el Señor Jesús quiere decir aquí es que si es que algo o alguien está tomando el puesto del Señor Jesús en tu corazón y tú no eres capaz de sacarlo de ahí, no eres digno de seguir a Jesús. No eres digno de seguir a Jesús. Yo entendí un poco este versículo cuando mi mamá estaba enferma de muerte en el hospital. Ella estaba desahuciada por un cáncer que tenía y ella siempre estuvo, digamos, no de acuerdo en que yo haya venido a la iglesia cristiana y que haya conocido al Señor, porque ella quería que mantenga la tradición católica de la familia. Y me dijo, una cosa te puedo pedir, un día que nos quedamos solos en el hospital, me dijo, te puedo pedir una cosa, un último deseo, como dicen las mamás, ¿no? Así como abogando por esa situación tan dolorosa y triste que estábamos pasando. No quiero decir extorsionándome, pero más o menos sonaba así, diciendo, me voy a morir, hijo mío, y te pido solo una cosa, una cosita. Y yo, claro, le digo, como hijo que ama a su madre, lo que tú quieras, mamita. ¿Qué quieres? Me dijo, quiero que me tomes las manos y le recemos a la Virgen. Y eso era traicionar mi fe, porque la palabra no nos enseña eso. Y fue muy doloroso, tengo que decir, fue muy doloroso. Soltarle las manos, mirarle a la cara y decirle, mamita, pídeme cualquier cosa, pero que no traicione mi fe. Ahí entendí un poco más este versículo, el que no aborrece a padre y a madre por el nombre de Jesús no es digno de seguirme. Ahí entendí esto. No que yo la aborreciera, la amo con mi corazón, aún la amo y la extraño. Se fue hace 14 años, pero aún la extraño. Pero ese día fue difícil. Y tuve que tomar una decisión en mi corazón. Y fue la decisión de seguir a Cristo. Aún si me tocaba aborrecer a mi madre. Entiendas el sentido. Negarle algo en su lecho de muerte porque ese algo iba en contra de mi Señor. Cualquier cosa que quite el lugar de Cristo en tu corazón, échalo fuera. Si no, no eres digno de seguir al Señor. Amén. Entonces implica una renuncia de nuestra parte, pero queridos hermanos, recuerden que el camino es angosto, es difícil, el camino no es fácil y por eso pocos transitan por ese camino, pero aquí estamos de los pocos que seguimos transitando en ese camino. Y gloria a Dios por la vida de ustedes, que el Señor los siga bendiciendo y dándoles la fuerza para seguir adelante, porque vendrán pruebas difíciles en nuestro caminar, pero seguimos adelante. Seguimos caminando y seguimos renunciando a las cosas que quieren frenarnos en ese caminar. El caminante de Cristo se despoja del peso innecesario, como dice la palabra, para seguir en la carrera. Amén. ¿Cuántas cosas necesitas despojarte el día de hoy para seguir en la carrera? ¿Qué cosas están estorbando para que tú te acerques a Dios? Échalas fuera. Porque aquel que no tiene renuncia no es digno de seguir al Señor. El apóstol Pablo tenía mucho de qué aferrarse. Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo, estas son palabras del apóstol, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, los valores terrenales, los tesoros de la tierra, está hablando él. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice él. Y aquí empieza él a dar su hoja de vida.
circuncidado al octavo día, cosas de orgullo según la tradición, ¿no es cierto? Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, es decir, cojo todas estas cosas y las pongo en una funda, todas estas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué está diciendo? Renuncio a todo esto por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y mire esto, y lo tengo por basura. Todos aquellos tesoros, todas aquellas cosas que enorgullecen tu corazón, tus logros, tu carrera, tu casa, yo no sé, pon tú lo que tú quieras ahí. Cosas terrenales, triunfos, tesoros de la tierra por los cuales tienes justificada razón para enorgullecerte. Haz como el apóstol Pablo. Tómalos todos, ponlos en una funda de basura y ponlos donde pertenecen. Por amor a Cristo, para ganar a Cristo. Pablo, antes de conocer a Cristo, se presentaba con todas esas credenciales y se le abrían puertas en el mundo. Era un hombre exitoso, poderoso, famoso, pero cuando conoció a Cristo todo fue transformado, todo fue cambiado y renunció a todas esas cosas. Y lo escribe aquí no por jactancia, sino para que tú y yo tengamos el ejemplo de cómo hacerlo. Yo sé que está triste porque está pensando en algunas cosas que es necesario renunciar. Pero la palabra dice, y hemos sido enseñados, y el pastor Junior predicó aquí una vez, el ser humano tiene dos opciones. Y esas dos opciones son nacer una vez y morir dos veces, o nacer dos veces y morir una vez. ¿Cuál prefieres? ¿Quieres nacer una vez? Ya naciste porque estás aquí, ya has cumplido. ¿Qué te resta? ¿Morir dos veces? ¿O volver a nacer para morir una sola vez? Yo prefiero esa. Escogí esa y he vuelto a nacer. Y creo que los que estamos aquí todos hemos vuelto a nacer en Cristo. Porque el que no nace de nuevo muere dos veces. La muerte de la carne de la cual no podemos escapar a no ser de que Cristo venga por su iglesia y nos arrebate. Pero si no viene hasta el día de nuestra muerte, la carne morirá. Pero será la única muerte que conocemos. Porque nuestro espíritu y nuestra alma vivirán eternamente junto a Él. Es necesario que muramos y, como dice la palabra, que todas las cosas viejas queden atrás, porque todas son hechas nuevas. Ya terminamos, mis hermanos. La última. Esta es muy importante, preste atención, ya es el último cartucho. Yo sé que está cansado, se quiere ir a votar y a almorzar. Andamos en testificación, es decir, que somos testimonio vivo. Mateo 5:13 dice, vosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si pierdes el sabor, no sirves para nada. Si te apartas de Cristo, no sirves para nada. Pero en Cristo esa sal, era tan importante la sal en el tiempo de Cristo que por eso hasta hoy usamos la palabra salario. A los obreros se les pagaba con sal, no con plata, con sal. Porque era una sustancia valiosa que preservaba la carne para que no se dañe. En ese tiempo no tenían esas refrigeradoras de 3, 4, 5 puertas que hoy ustedes tienen en su casa. En ese tiempo no tenían la refrigeradora, usaban la sal para conservar los alimentos. Vosotros sois la luz del mundo. Qué maravilla, ¿no? Querido hermano, tú eres la luz en tu casa, eres la luz en tu trabajo, eres la luz en tu barrio, en tu ciudad, en tu país, en este mundo, eres luz. Eres luz. Alumbras en medio de las tinieblas. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El mundo quiere esto, poner una caja. Un almud es una caja con la que se usaba en la época de Jesús para ir al mercado.
y era una medida en la que te ponían el grano, las cebollas, yo qué sé, lo que vayas a comprar, llevabas tu almud. Y ese almud es como una caja. Ahora, ¿te imaginas prender una lámpara y poner una caja encima y ahogar esa luz? No tiene sentido. Cristo ha encendido una luz en nuestro interior y esa luz es para ponerla sobre un candelero y que alumbre a todos en la casa. Amén. ¿Dónde está tu luz? ¿Está alumbrando? ¿Dónde está tu testimonio de vida? ¿Dónde está la obra transformadora del Espíritu Santo cuando salimos de esta iglesia? Cuando vamos por la calle, cuando vamos a nuestro trabajo o en las reuniones familiares o de nuestros amigos. Somos esa luz. Porque el caminante en Cristo camina en testificación. Es testimonio vivo, testimonio andante. Dice, así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres que andan en tinieblas. ¿Conoces a esos hombres? ¿Cuántas veces te cruzaste con ese compañero de trabajo que sabes que anda en tinieblas, pero no te atreves a mencionarle el nombre de Cristo? Por miedo, por temor, por cobardía. Pero no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escrito está, no lo digo yo, escrito está. Usa ese espíritu. El Señor te ha dado autoridad para testimoniar lo que Él ha hecho en ti. Hay gente que se burlará y a veces por temor de esa burla mantenemos cerrada la boca. Habla, porque el Señor respalda a sus hijos valientes. El Señor va contigo. Él dice que a veces no sabemos qué decir, pero el Espíritu Santo en ese momento hablará por nosotros. Una vez estuvo mi suegro grave y fue a emergencias del Hospital Bos Andes. Y usted sabe que en emergencias solo entra un familiar junto con el paciente. Y mi esposa entró y yo le dije, te espero afuera. Y me orillé así en un murito, me senté donde entran las ambulancias a esperar que me salgan a dar noticias. Y cuando regresé a ver acá, a 3 metros, estaba una chica de unos 16 años tal vez, también sentada con su pierna cruzada. No sé cómo hacerle sin silla, pero la pierna era así. Le temblaba así. Y sus manitos, yo le veía que se cogía los dedos y se sacaba los cuyes. ¿Qué le dice a usted esa actitud? Ese lenguaje corporal. Hay mucha angustia ahí. Y más aún en un hospital. ¿Qué estaba viviendo ella? Y el Señor me dice, anda y háblale, testifícale de mí. Y yo, ¿qué? Sabe que ahora el mundo hasta te pone trabas, ¿no? Porque dice, ¿qué van a pensar este viejo pedófilo acercándose a una niña de 16 años? No, ¿qué le estará insinuando? O sea, te ponen esos pensamientos del enemigo, ¿no es cierto? Dice, vas a hacer el ridículo, te van a mandar con un zape gato de aquí. Y el Señor, anda y háblale, testifícale de mi nombre porque necesita conocer, necesita escuchar mi nombre para calmar ese corazón. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo, dice la palabra. Y yo estaba ahí y la veía. Y entre mí decía, ojalá salga rápido el médico para irme, a ver qué pasó, cuénteme. Pero no salía y la chica seguía temblando ahí. Y me acerqué porque no puedes resistir la palabra del Señor. Ahí está la obediencia también, es parte del caminar en Cristo. Ahí se aplica la obediencia, la fe de que el Señor va a hablar. No sé qué le voy a decir, pero tú vas a hablar, Señor. Yo me voy a acercar, voy a ser instrumento tuyo. Ahí voy y voy a dar testimonio. Y el Señor me dijo, habla de lo que tú sabes, lo que yo he hecho en tu vida. ¿Cuántas veces has estado así temblando con angustia? Y yo te he sanado ese temor del corazón. Y me acerqué y lo único que atiné a decirles, mija, Dios te ama. Y es una verdad. Dios te ama. No le mentía, no le estaba diciendo algún cuento de que todo va a estar bien, ten confianza, pon la lengua contra el paladar, se te va a ir las ansias. No, nada de eso. Solamente Dios te ama. Dios puede calmar tu corazón, le dije. Le dije, te he estado viendo y el Señor me mandó a hablar contigo. Y lo único que sé es que el Señor quiere que sepas que te ama y que está en el control de la situación que te tiene así. Y comencé esa niña a sollozar y dijo, es que mi abuelita está muy grave y está hospitalizada y creemos que no va a salir. Le dije, mi hija, Dios te ama, Dios tiene el control de todas las cosas. Y comencé a hablarle y hablarle de Dios y finalmente le dije, ¿quieres que oremos juntos? Y me dijo, sí, por favor. Y le tomé las manos y empecé a orar. Y con los ojos cerrados pude sentir que se acercaba una persona. Y no crea que era un ángel del Señor o era Jesús, era el papá de la niña. Que desde adentro vio por las ventanas que un hombre mayor estaba tomando las manos de la niña y salió a ver qué pasaba con su hija. Yo creo que usted hubiera hecho lo mismo, yo hubiera hecho lo mismo. Pero cuando ese hombre se acercó pudo oír que estábamos orando.
Y después sentí que ese señor se quedó aquí, y cuando acabé de orar y abrí los ojos, lo regresé a ver y él me miró y me dijo, muchas gracias. Y me dijo, yo soy el papá de ella. ¿Qué pasó? Y ella estaba llorando y se abrazó a su papá y le dijo, ay papi, tengo paz, todo va a salir bien. Le dijo ella al papá, todo va a salir bien. Y él me dijo, muchas gracias. Y yo así, se me erizaba la piel, me daba carne de gallina, que se me quebraba la voz. ¿Sabe por qué? Porque la gloria es para Dios. Decía, ¿cómo usa Dios a sus tontos siervos, obreros? Porque uno se siente tan tonto y tan impotente en esos momentos. Pero somos llamados, mis hermanos, para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho. Así que no tenemos que tener miedo. No nos dio espíritu de cobardía el Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que ese testimonio de la vida transformada de Cristo ilumine a todo el mundo. Nosotros somos lumbreras en la casa, en el trabajo, en el barrio, en la ciudad, en todo lado. Ya terminamos. El camino de Cristo necesitamos andar en ¿qué? Vamos a recordar para irnos a la casa filitos: fe, obediencia, dependencia, perseverancia, santificación, renuncia y testificación. Por lo menos esas 7 cosas. Amén. La Biblia dice que no caminó con Dios y Dios lo llevó. Y la Biblia dice también que Noé caminó con Dios y Dios lo protegió. Así que caminar con Dios, queridos hermanos, queridos amigos, proporciona salvación y protección de parte de nuestro Dios. ¿Lo creen? Qué bueno, porque la Biblia dice que el que cree todo le es posible. Así que mantengamos en alta esa fe y pongámonos de pie, mis queridos hermanos. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tú hoy nos hablaste, Señor, hoy nos mostraste, Padre de los cielos, que tú estás en el control de todas las cosas, Señor. Y Señor Jesús, nos recuerdas que tú eres el único camino que nos lleva a nuestro Padre Celestial. Es el único camino por el cual queremos transitar, Señor. El mundo nos pone muchos caminos a nuestro alcance, Señor, mas hemos de buscar de ti, Señor, renunciando a todo lo que el mundo nos ofrece, Señor, sino para seguirte solamente a ti. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás aquí, Señor. Gracias porque tú eres de ese camino, porque tú fuiste a la cruz del Calvario, Señor, y pagaste por nosotros, por nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Y todos decimos juntos, amén.